Hola a todos, espero que se encuentren de lo mejor. Todos sabemos que en The Battle Cats existen unidades ubers relativamente fuertes e importantes, y cada gacha realmente lo da, pero siempre habrá alguna unidad que de todas las formas que la veas siempre será considerada por la peor, ya sea por estadísticas, habilidades irrelevante, por ser inconsistente, entre otros. Y este caso, veremos el gacha de las Galaxy Gals que cuenta con una unidad bastante mediocre en mi punto de vista, así que y sin nada más que decir, comencemos. Mircia es una unidad bastante mediocre o simplemente irrelevante en el juego, ya que tiene un uso bastante acortado a comparación de otros buenos ubers, pero antes, veamos sus estadísticas. Ella si bien cuenta con una vida bastante alta si lo vemos bien, ya que 81.000 de vida es bastante bueno, pero es difícil sacarle un buen provecho con los defectos con los que ella cuenta, como su daño por ejemplo, que si bien no es el peor y podría considerarse como decente, este tiende a dividirse en dos golpes consecutivos donde el primer golpe hará 11.390 de daño, mientras que el segundo hará casi todo el daño completo, o sea 22.780 de daño, el cual viene acompañado de una oleada de nivel 4, que es asegurada. Si bien su daño es decente para una unidad como Mircia que puede hacer una producción de daño bastante decente, sumando a las oleadas de nivel 4 son algo que ayuda a que su DPS no sea tan mediocre. Sin embargo, ella tiene un tiempo de ataque de 8 segundos, y una animación algo tardía de aproximadamente 2 segundos en total, lo que puede provocar problemas técnicos. Un tiempo de ataque tan largo como el de ella, simplemente la hace más vulnerable durante su tiempo de reposo, mientras que su animación de ataque algo tardía hace que pueda fallar alguno de sus dos golpes, que realmente si falla el primero es difícil que pueda realmente atrapar a los enemigos con el segundo, ya que las unidades avanzarán y ella se quedará atrás, además de que si no limpias bien el campo de peones que estorben, entonces ella se quedará con un simple peón, y muchas veces esto es un problema grave, y esto si hasta incluso contamos su corto rango de ataque de 330, por lo que la hace obviamente vulnerable, si bien puede quedarse atrás de los escudos, sigue estando en peligro de enemigos con más rango que ella que puedan golpearla sin que ella pueda hacer algo. Claro que las oleadas ayudan, pero sigue siendo problemática. Por cierto, en cuanto a su multi-hit, esto es un problema, porque muchas veces el segundo golpe, que es prácticamente el que tiene las oleadas de nivel 4 asegurada, tiene más posibilidades de fallar que el primero. Esto por lo general suele ser porque cualquier cosita que quite al enemigo del rango efectivo de Mircia, que es más fácil de lo que crees, o simplemente por el mismo primer golpe de ella, por lo que ella funcionará mejor contra enemigos con mucha vida o menos cantidad de knockbacks respectivamente. En cuanto a sus habilidades, ella cuenta con el 30% de probabilidad de ser inmune al daño de los enemigos sin rasgos durante 2 segundos. A primera vista esta habilidad puede verse como una buena opción para ella, en caso de ser vulnerable o en caso de ser atacada por enemigos fuertes que puedan perjudicarla y claro, activar su inmunidad, pero es que la inmunidad es tan inconsistente que es bastante mediocre en casi todos los casos. La inmunidad es casi obligatorio que sea activada por peones antes que por enemigos mayormente fuertes que puedan restarle una gran cantidad de vida en pocos golpes, ya si un peón lo activa, entonces podrá ser un poco mejor, pero no tiene mucho uso, incluso si se desea usarla en niveles de la Torre Celestial, el gran daño y la inconsistencia de la inmunidad no la hacen en una unidad de confianza, pero mira, al menos es buena para limpiar el campo de peones. Ahora es cuando vamos a ver los talentos a ver si realmente son funcionales y útiles para ella. Ella ahora podrá aumentar su probabilidad de activar su inmunidad con éxito, de un 30% a un 40% con el talento al máximo. Es un aumento del 10% únicamente y tiene un coste bastante elevado para el aumento verdadero que da. Si bien tiene ahora más oportunidades de activar dicha inmunidad, sigue siendo de poca confianza a la hora de activar su inmunidad, además de que su tiempo de uso sigue siendo algo acortado para funcionar relativamente bien y ser una unidad más segura, por lo que gastar en este talento es un como raro, ya que sigue siendo tan aleatorio que es mejor no gastar en él. En cuanto a sus inmunidades al surge y curse son algo cuestionables.
Primero que nada, su inmunidad al curse es irrelevante e inútil. Si lo piensas bien, hay realmente pocas etapas donde enemigos reliquias y sin rasgos se unan en niveles donde pueda realmente servir la inmunidad al curse. Sí, definitivamente están casi extintas en el juego. Para que realmente sea algo óptima, incluso si su coste no es el más elevado, no es óptimo. Mientras que su inmunidad al surge es algo curioso, ya que ella no puede luchar contra las unidades enemigas con surge. Las únicas excepciones sería Capi Junior y Kawano, pero incluso en estos casos sigue siendo muy difícil de realmente sacarle un provecho justo. En primeras contra el Capi Junior puede funcionar gracias a su inmunidad al surge y mayor rango de ataque que él, pero es tan mínimo la diferencia de rango que prácticamente estarás luchando de la peor manera posible. Muchas veces es mejor ir por opciones que puedan funcionar mejor que ella, mientras que para el Capi Kawano simplemente es mediocre y no tiene ningún uso contra este jefe. Ahora que lo pienso, ambos talentos de inmunidad parecen estar hechos principalmente para luchar contra Uri, pero ella es simplemente basura en este escenario. Si bien Uri tiene un menor rango de ataque que ella, de 200, su Omni Streak llegaría a golpearla sin problemas. Sin embargo, e incluso si no lograría llegar a ella, sigue siendo una mala opción si deseas llevarla, porque se necesitará de unos pocos golpes para destruirla en segundos, principalmente por su alto DPS. Y los aumentos de estadísticas no la ayudan prácticamente. Ella de por sí no tiene estadísticas buenas para que un aumento del 20% sea necesario en darle una mano. Simplemente sería un desperdicio de tus NP. Luego de este análisis, simplemente puedo decir con certeza que Mircea es una unidad con poco uso verdadero. Si bien a inicios del juego puede funcionar muy bien, en niveles un poco más avanzados ya pierde mucho valor para seguir siendo una unidad de confianza. Quizás una ultra forma o ultra talentos que mejoren defectos que tiene le vendría muy bien, y que hagan que Mircea sea mucho más confiable en batalla.